El texto bíblico. Vamos a orar. Señor, vengo delante de tu presencia para darte gracias, mi Dios, por la oportunidad, Señor, de que podemos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias porque nos has dado un lugar donde podemos congregarnos, Señor, y podemos alabar y glorificar tu nombre. Podemos abrir nuestros labios y expresar lo que hay en nuestro corazón, Jesús. Pero también es un lugar donde podemos escuchar tu palabra, Señor. Y en esta hora, en este día, Señor, te ha placido, mi Dios, que la palabra sea a través de mí. Permite, Señor Jesús, que yo pueda ser tu boca, mi Dios. Lávame con tu sangre, Señor Jesús, y que tú prepares los corazones, Señor, de todos los que están aquí para recibir tu palabra, mi Dios. Que tu presencia descienda en este lugar, mi Dios, y habite con nosotros, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya hemos adorado, hemos glorificado al Señor, hemos alzado nuestras manos y hemos dicho, Señor, estamos aquí, no importa las circunstancias, adorándote. Con todos aquellos que vinieron con un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios y con todos aquellos corazones que vinieron para adorar a Dios, a esos yo vengo a orarles. Y el título de esta plática se llama Bienvenidos a una audiencia con el Rey. En Juan 4, 19 al 24, vamos a estar en un viaje a través de la Biblia. Dice, la mujer le dijo: veo que tú eres profeta, mi Señor. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Jesús le dijo: mujer, créeme, que viene el tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene el tiempo, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Cuando nosotros nos remontamos a tiempos antiguos, donde había un rey establecido, sabemos que cuando el rey pasaba, la gente se inclinaba, la gente se arrodillaba en respeto al rey cuando pasaba. Cuando había una actividad que iban a encontrarse con el rey, todo el mundo sacaba el mejor vestido, la mejor combinación, la mejor tela, y se vestía con eso para ir a la presencia del rey. Si era una actividad que el rey iba a ofrecer, el salón era lo limpiaban, lo decoraban, comenzaba la cocina a todo vapor a comenzar a cocinar, a confeccionar los alimentos para preparar para la actividad que el rey iba a ofrecer. En la Biblia también vemos un ejemplo de Esther, que ella hizo toda una preparación para encontrarse con el rey. Y su preparación es algo ejemplar, porque ella no duró un día ni 2 días en una preparación, sino duró bastante tiempo, y procuró que al momento de presentarse al rey, ella fuera agradable a los ojos del rey. ¿Pero por qué iba a ser agradable a los ojos del rey? Porque ella procuró vestirse de la forma que el rey le gustaba, para así ella asegurarse de que iba a agradar al rey. En estos tiempos, durante los miércoles, estamos estudiando el tabernáculo. El tabernáculo es otra preparación en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, para que el pueblo de Dios recibiera la presencia de Dios. Había todos unos elementos envueltos para que la presencia del Señor descendiera. El Señor le dio a Moisés unas instrucciones, le dijo, tienen que tales personas trabajar en el tabernáculo, tiene que haber unas cortinas, tiene que haber unos instrumentos, tiene que ser de tal madera, tiene que ser de tal metal. Había todo un proceso envuelto para luego que estuviera establecido el tabernáculo, entonces el Señor iba a descender
¿Para qué? Para morar entre el pueblo. De forma visible, para que ellos lo pudieran ver. Cada vez que miraban decían, ahí está el Señor. El Señor nos acompaña en nuestra travesía a través del desierto. Nada extraño debe de ser para nosotros, porque así como ellos se preparaban, nosotros también nos debemos de preparar cuando venimos a la casa de Dios. ¿Quién es Dios? El Rey de Reyes, es nuestro Dios. Nosotros debemos de prepararnos para venir a su casa. Así como nos debemos de vestir, también debemos de traer un corazón agradable delante de Dios. Y la palabra del Señor dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Es toda una preparación desde que salgo de mi casa y llego a las puertas, que yo tengo que comenzar a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Gracias Dios porque tú fuiste a la cruz del Calvario para darme salvación. Es todo un proceso que nosotros tenemos que venir aquí agradecidos y llegar con nuestros labios llenos de alabanza para glorificarlo. En Primera de Crónicas 15 11 al 13 dice: entonces convocó David al sacerdote Sadoc, a Abiatar, a los levitas, a Uriel, a Amansa, a Joel, a Asaías, a Semaías, a Uriel y a Aminadab, para decirles: ustedes son los patriarcas de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos, para que subamos el arca de Yahweh, Dios de Israel, al lugar que le ha sido previamente construido. No sea que Yahweh nuestro Dios irrumpa contra nosotros, porque no lo buscamos como se debe. David estaba convocando a los sacerdotes, estaba convocando a ciertas personas para que se prepararan. ¿Y cuál era la preparación? Santifíquense. ¿Por qué? Porque iban a buscar el arca y traerlo al lugar que habían construido para que allí posara. ¿Y el arca era qué? La presencia de Dios. Había una preparación. Hay que buscarlo como se debe. ¿Y cómo lo debemos de buscar? ¿Cuál es esa preparación? Vamos a imaginarnos el tabernáculo. Tenía distintos elementos el tabernáculo, era un proceso. El tabernáculo estaba a la puerta. Para entrar por la puerta había, no una puerta normal como las que nosotros conocemos, sino que había que humillarse para poder entrar, había que bajarse. Estaba el altar del holocausto, estaba la fuente de bronce, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Había un proceso que seguir para poder entrar al tabernáculo. Así nos debemos de preparar. En 2 de Samuel 6, 13 al 14 dice: aconteció que cuando los que transportaban el arca de Yahweh habían caminado 6 pasos, David sacrificó toros engordados, y David cantaba alabanzas con todas sus fuerzas ante Yahweh. Y David estaba vestido con el efod de lino. O sea, daban 6 pasos y David hacía un sacrificio porque él reconocía que tenía que haber sangre derramada para perdón de pecado. Y mientras David tenía que dar 6 pasos y sacrificar un animal, nosotros podemos caminar libremente sabiendo que contamos con la sangre de Jesús diariamente, que nos perdona de nuestros pecados. Y sabemos que mientras Dios moraba en el tabernáculo visiblemente y no moraba en los corazones de ellos, hoy nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo de Dios, que donde quiera que nosotros vamos, ahí está Dios, la presencia nos acompaña. ¿Cuál era la preparación que David
quiero leer el versículo 14 y dice: y David cantaba alabanzas con todas sus fuerzas ante Yahweh. Y David estaba vestido con un efod de lino. Cantaba alabanzas con todas sus fuerzas. Él estaba gozoso porque estaba trayendo el arca hasta el lugar que le habían preparado. Él cantaba con todas sus fuerzas. Él, su corazón lo tenía abierto para glorificar a Dios en gratitud. Así nosotros tenemos que hacer. La actitud que él reflejaba la llevaba a su cuerpo, porque en el 16 dice: sucedió que cuando el arca de Yahweh llegó al palacio de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana, y al ver al rey David que danzaba y celebraba jubilosamente, o sea, no estaba santo, 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 glorioso eres tú, gracias Señor, no estaba así, no, él estaba con todas sus fuerzas alabando y glorificando al Señor. Y ya no era solamente de labios, sino con todo su cuerpo. Él glorificaba al Señor, él entregaba lo mejor de él en adoración al Señor. Así nosotros hacemos. O nos pesa aplaudir, o nos pesa abrir nuestros labios, o nos pesa movernos. Mientras David con toda su fuerza glorificaba al Señor, danzaba, remolineaba, daba vueltas, porque estaba gozoso de que la presencia de Dios estaba llegando hasta el lugar que le habían construido. Nosotros hoy tenemos libertad de adoración y de alabanza. Hoy tú y yo no tenemos que hacer un proceso de matar un animal, sino que podemos ir delante de Él y decirle: gracias Señor, porque tú moriste y hiciste el sacrificio perfecto para darme salvación, Señor. Gracias mi Dios, porque ese velo tú lo rompiste y me diste libre acceso ante tu presencia. Eso lo hizo el Señor por ti y por mí. ¿Cuál es la diferencia entre David, el pueblo de Dios, y nosotros? En Primera de Crónicas 15:15 dice: los levitas trasladaron el arca de Yahweh tal como Moisés había ordenado por mandato de Yahweh. Lo trasladaron sobre sus hombros. ¿Cómo estaban trayendo el arca? Sobre sus hombros. La diferencia entre ellos y nosotros es que mientras ellos lo cargaban sobre sus hombros, nosotros llevamos la presencia de Dios dentro. Nosotros, donde quiera que vamos, tenemos al Señor. Contamos con un Dios todopoderoso, que lo imposible lo hace posible, que si necesitamos sanidad, Él está presto para darnos sanidad, que si nosotros necesitamos consuelo, ahí Él está para darnos consuelo. Su presencia habita con nosotros en todo momento y en todo lugar. Aleluya. ¿Qué más? En en Hebreos 7:27. Gloria sea. Dice que no necesita diariamente, al igual que los sumos sacerdotes. Le voy a leer un poquito más arriba para ubicarnos. Porque en verdad nos convenía tal sacerdote, puro, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado más alto que los cielos, que no necesita diariamente, al igual que los sumos sacerdotes, ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y después por el pueblo, porque éste lo hizo una sola vez al ofrecerse a sí mismo. Mientras ellos sacrificaban, nosotros aceptamos el mejor de los sacrificios, el sacrificio que es eterno. En 2 de Samuel 6, 14 y 16, que ya se los leí, donde habla que David estaba dando alabanzas, cantando alabanzas de lo profundo de su corazón. La misma libertad con la que David estaba alabando, con la misma libertad con la que David estaba adorando,
sin importarle las circunstancias, es la misma libertad que nosotros tenemos hoy día. En Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. O sea, todo lo que eres tú, con todo eso, tú tienes que amar al Señor. Amén. ¿Y por qué te menciona corazón, alma y todos tus bienes? Porque el día que te haga falta algún bien, aún así tienes que amar al Señor. Porque el día en que tu cuerpo esté enfermo, aún así tienes que alabar al Señor. Que nada calle tu alabanza ni tu adoración, porque eres digno de suprema alabanza. Santo y santo es Él, lo que estábamos cantando hoy. Ahora, Él es digno de suprema alabanza. No importa la situación que nosotros estemos pasando, hagamos como David. Gocémonos como David. Alabemos al Señor como David, libremente, porque a diferencia de David, ya nosotros lo tenemos entre nosotros. Simplemente mírese dentro y ahí está la presencia del Señor. Usted necesita escuchar palabra de Dios. Mira su interior, afine su oído, que el Señor le va a decir aquello que usted necesita escuchar. Aquella petición que usted tiene, el Señor se la va a contestar, pero mire, tiene que ser adentro, porque Él habla de adentro hacia afuera. Así es como Él trabaja con nosotros. Mientras el mundo es libre para bailar, para beber, para gozarse como ellos dicen, nosotros somos libres para adorar. Mientras ellos cantan canciones melancólicas, nosotros declaramos libertad y gozo en el Señor. Ahora bien, esa adoración y expresiones que David hizo no fueron momentáneas, ni fue un impulso, ni fueron emocionales, sino que David designó cantores y músicos. En Primera de Crónicas 25, (7 al 8) dice: el número de ellos, junto con sus hermanos que entonaban cánticos, y el número de los que cantaban alabanzas a Yahweh era 288. Se consideró tanto a jóvenes como ancianos, discípulos como maestros. Habían 288 personas que David había designado para que en todo momento hubiera alabanza. En Primera de Crónicas 23:5, en la Nueva Versión Internacional, porque en la pechita, que es la que yo uso, no lo dice así, pero en la Nueva Versión Internacional dice que 4,000 porteros y los 4,000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. O sea, eso no fue un momento de emociones que David tuvo, de salir cantando y dando vueltas delante de la presencia del Señor, humillándose. Él se quitó su efod, su ropa de rey, él se la quitó. Él se humilló. Él fue uno igual que todos los demás, para adorar a Dios, para exaltarlo. Eso no fue un momento, un simple momento. Eso es algo que por años el pueblo estuvo haciendo. Había personas designadas para alabar y había músicos designados para que estuvieran tocando en todo momento. Y hoy nosotros podemos en todo momento adorar al Señor, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en las tiendas, donde quiera que nosotros estemos. Nosotros tenemos una herramienta poderosa, y esa herramienta se llama alabanza y adoración al Señor. En Primera de Crónicas 15, yo les dije que es un viaje por la Biblia. 19. Dice: todos estos eran los que estaban de pie a las puertas y entonaban cánticos: Emán, Asaf y Etán. A mí me llamó mucho la atención cuando estoy leyendo todo el capítulo y veo estos tres nombres. Y fui al diccionario Strong a buscar el significado de esos tres nombres. Y Emán significa ser fiel a Dios.
consagrado, genuino y cree en Dios. Ese es el significado de Emán. Asaf, en el diccionario Strong dice: congregación, cosecha, dejar las cosas viejas, restaurar, volver a Dios y amar la misericordia. Gloria al Señor, aleluya. Y Etán significa duro, fortificado, permanente, continuar, ser constantes en la adoración. Es un estilo de vida de pureza y humildad. Cuando yo empiezo a dar cada uno de sus significados y yo veo que dice, todos estos eran los que estaban al pie de las puertas, entonaban cánticos. Emán, que quiere decir ser fiel y consagrado. Asaf, que quiere decir dejar las cosas viejas, restaurar, volver a Dios y amar la misericordia. Y Etán, que significa ser constantes en la adoración. Es un estilo de vida de pureza y humildad. Estos tres nombres para mí me presentaron tanto, porque en eso se resume todo lo que es nuestra vida. Tenemos que ser fiel a Dios. Tenemos que ser constantes en Dios. Tenemos que dejar las cosas viejas e ir delante de la presencia del Señor. Y Etán me gusta mucho cuando dice fortificado, permanente. Hay que ser fuertes. ¿Fuertes por qué? Porque la batalla que diariamente tú y yo tenemos que vivir no está fácil. Las situaciones que llegan constantemente no están fáciles. Las situaciones lo que hacen es que callar nuestra boca. ¿Qué hacen las situaciones? Desanimarnos. ¿Qué hacen esas situaciones? El Señor no me escucha. Pero no. Con todo he de adorar al Señor, no importando las circunstancias. Y como dicen en los significados, hay que ser fiel a Dios en lo bueno y en lo malo. Tengo que ser constante. Tengo que adorar a Dios genuinamente, creer en Él. Por lo tanto, hasta el momento hemos estado hablando de algunos términos que los quiero definir para que todos estemos en la misma línea de pensamiento. Alabar es elogiar, celebrar con palabras. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando estamos alabando. Estamos elogiando al Señor. Estamos celebrando con palabras, diciéndole al Señor: grande eres tú, poderoso eres tú. Gracias, mi Dios, por la cruz, porque me diste salvación. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo, elogiar al Señor. Ahora, adoración. Es cuando busco adorar, reverenciar, con sumo honor o respeto a un ser, amar al extremo, gustar algo extremadamente. Y me salta, ¿verdad? Así me llama la atención dos cosas que dice: reverenciar y amar al extremo. Son dos cosas distintas. Cuando tú amas, yo conozco a dos o tres por ahí que son locos con los carros. Y cuando tenían ese carro brilladito, siempre estaban pensando en qué cosa ponerle al carro, unos flares, un spoiler, los tintes, no, todavía falta, vamos a meterle una tubería, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y todo el tiempo estaban pensando en el carro, vamos a ponerlo lindo, déjame brillarlo, que no se me moje. Le gustaba. Estaba pensando en eso todo el tiempo. Así tú y yo tenemos que hacer con el Señor. Todo el tiempo estar pensando: ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Algo me falta? Déjame leer la palabra, que es espejo, que me alimenta, que me dice qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien. Que me dice: en esto estás fallando, pero con esto que te estoy diciendo que haga, puede ser fortalecido. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Hay que amar al Señor extremadamente. Y cuando tú amas extremadamente, no importa las circunstancias, tu amor es fiel y constante todo momento. No es de palabra, no es momentáneo, es constante. Ese amor que nosotros debemos de
Y cuando hablamos de reverenciar, porque yo quería tener todos los términos bien claros. Cuando hablamos de reverenciar dice respetar o venerar. Y cuando vamos a venerar, porque quiero tener los términos bien claros, venerar dice respetar en sumo grado a alguien por su santidad. Que estábamos cantándole santo, santo, santo. Respetar. Ser extremadamente cuidadoso, ser prudente. Por lo tanto, cuando nosotros adoramos al Señor, no solamente con nuestra boca lo podemos adorar, sino con todos nuestros actos. Todos los días se renueva su misericordia. Es una hoja en blanco que el Señor te entrega todos los días. Y con tus actos tú tienes que ver si tú estás reverenciando y respetando al Señor. En su palabra dice, el que me ama, guarda mi palabra. ¿Y cómo tú puedes amar al Señor y demostrarle que tú lo amas? Leyendo su palabra, haciendo lo que está bien, lo que Él te dice que es correcto, no lo que tú creas que sea correcto. Ay, yo soy muy bueno, yo me porto bien. No. Es lo que el Señor diga. Hay que leer su palabra, hay que conocerlo, hay que intimar con Él. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a la presencia del Señor tengamos vocabulario, podamos decirle, tu palabra me muestra que tú eres santo, que tú eres el sumo sacerdote que hizo el sacrificio perfecto y es eterno. Todo eso tú lo puedes encontrar en su palabra. La palabra inspira, te llena. El Señor dice que pone cántico nuevo en tus labios. En Salmo 95 hay dos tipos de llamados. Dice, vengan, alabemos a Yahweh, cantemos alabanzas a nuestro Dios Salvador, acerquémonos ante su presencia con acción de gracia, alabémoslo con salmos. ¿Por qué? Porque Yahweh es grande, Rey grande sobre todos los dioses. En sus manos están los fundamentos de la tierra y las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Ese es el primer llamado. Vengan, alabémosle. Cantemos alabanzas a nuestro Dios. Y ahí comenzamos, empieza el culto. Y tú eres rey. Y por ahí seguimos cantando. Y luego el versículo 6 dice, ya hay un segundo llamado. Pero ese segundo llamado es para los que no se quieren quedar en la zona de confort. El segundo llamado es para los que no se quieren quedar en la arena. Son los que quieren comenzar a entrar en el mar, en las profundidades de su palabra, de su presencia. Y dice, vengan, postrémonos y adorémoslo. Nos postraremos ante Yahweh nuestro Hacedor, porque Él es el Dios nuestro, porque suyos somos y ovejas de su rebaño. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira como los rebeldes, y como en el día de la provocación en el desierto. Vengan, postrémonos y adorémosle. Ya ahí pasa de alabar al Señor, de elogiarlo, de celebrarlo con palabra, a algo más íntimo, a una actitud que ya envuelve lo físico. Humillémonos, postrémonos, adorémosle. ¿Cómo hacían la gente en la antigüedad cuando pasaba el rey? Se inclinaban y otros se arrodillaban. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer con nuestro Dios? Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no hacerlo con nuestro Dios? Que vino, se vistió de carne y murió por ti y por mí para darme salvación. Y hoy está en el reino. ¿Ah? ¿Por qué no adorarlo como Él se merece? Luego de eso, que nos envolvemos en derramar nuestro corazón, vamos, ¿verdad?, al acto físico, a ese momento de postrarnos y de adorarlo. Pero
La palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque Él quiere hacer que nuestra boca calle. Él quiere que la enfermedad te calle, que te sientes. Él quiere que las preocupaciones hagan que te desenfoques y te enfríes, que tu alabanza y que tu adoración cese, que no exista más. Eso es lo que el enemigo busca en cada situación. Pero nosotros, como soldados valientes, que el Señor le dijo a Josué: sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Y luego le dice: solo esfuérzate y sé muy valiente. O sea, el reino de Dios solamente es de aquellos que lo arrebatan con valentía. Tú y yo tenemos que ser valientes. ¿Y cómo hemos de ser valientes? Utilizando las herramientas que Dios nos da. La palabra del Señor habla de la armadura del cristiano. Todos los días es una batalla que nosotros vivimos. Todos los días tenemos que enfrentar las situaciones que quieren hacer desenfocarnos del Señor, que quieren que nos enfriemos y no creamos en el Dios Todopoderoso. Pero solamente los valientes son los que comienzan a ponerse el escudo de la fe y con la espada comienzan a decirle al enemigo: aunque tú me digas que Él no existe, yo lo adoro. Aunque tú me digas que Él no me escucha, santo, santo eres Dios. Aunque tú me digas que enfermedad tras enfermedad y situación tras situación sigue viniendo a mi vida, yo le digo: con todo te adoraré, Señor Jesús. No importa lo que esté viviendo, yo abriré mis labios y hablaré de ti y te adoraré únicamente a ti. En la última vigilia el pastor estaba hablando acerca de ciertos elementos que los sacerdotes, que las personas para que pudieran ser sacerdotes no podían tener. Y dentro de ellos hablaba de que no podían tener sarna. Y cuando él explicaba, él hablaba de que la sarna te empieza a picar y te empieza a picar y te arranca los cantos y sigues arrancándote. Y eso espiritualmente, ¿verdad? Cuando lo llevamos al plano espiritual, eso es que las preocupaciones están tan latentes en tu mente que te comienzas a desviar y te empiezas a desenfocar de lo que el Señor ha hecho por ti. Te comienza a desenfocar de que Él es un Dios real. Te empieza a desenfocar de que Él está contigo aún en medio de la situación. Pero mira, el enemigo te manda la enfermedad para que tú estés diciendo: ay, de enfermedad tras enfermedad, que si ahora esto, que si ahora después aquello, que si no termino de una cosa y me empiezan a decir otra. Pero mira, con todo debemos de alabar al Señor. En lo bueno o en lo malo, todo el tiempo tenemos que glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es digno de suprema alabanza. Aleluya. Debemos de siempre, constantemente, estar avivando el fuego que hay en nosotros. Ese fuego que no debe de ser apagado. Los sacerdotes en los tiempos de Moisés estaba el fuego del holocausto, de los sacrificios, que no podía ser apagado en ningún momento. Ellos tenían que procurar que ese fuego no se apagara y tenían que estar avivándolo. Como el Señor en las noches se presentaba ante el pueblo en el desierto como columna de fuego, ese fuego que purifica. Ese es el fuego que tú y yo debemos de tener en nuestro corazón, purificándonos constantemente. Ese fuego debemos de procurar que siempre esté avivado. ¿Dónde habita el Señor ahora? En el interior de nosotros. Por lo tanto, este fuego no puede haber situación y enfermedad que haga que lo apague. Por eso el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Aunque no tengas con qué pagar X o aquello, la casa o lo que sea, con todo he de adorar al Señor. Aunque me sienta cansada y aunque me duelan todos los músculos y todos los huesos de mi cuerpo, con todo he de adorar al Señor. Si uno te falta, tienes el otro.
el corazón, tienes el alma. Y si amas a Dios, las palabras de elogio comenzarán a brotar de tu interior. Pero si necesitas alguna ideita, ¿de qué le puedes decir al Señor en Apocalipsis 4:10? Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por siempre y para siempre, poniendo sus coronas ante el trono y diciendo: digno eres tú, Señor Dios nuestro, santo de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por ti existen y por tu voluntad han llegado a ser y fueron creadas. ¿No saben qué decir? Dile como ellos: digno eres tú, Señor y Dios nuestro, santo de recibir la gloria y el honor. Pero si todavía aún necesitas otro ejemplo, y la hermana que estaba en el devocional, ahí sí que se me fueron las lágrimas, porque yo dije: definitivamente Dios tiene una boca y el Señor tiene control de todas las cosas. En Isaías 6, dice, versículo 2: por encima de él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y proclamaban el uno al otro diciendo: santo, santo, santo es Yahweh de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Esto es lo que precisamente está ocurriendo en el cielo, y la hermana también lo decía. Si nos unimos a la adoración que está ocurriendo en el reino de los cielos, vamos a crear una explosión de la presencia del Señor. Espiritualmente nos estamos uniendo a lo que en el Espíritu también allá está ocurriendo. Y todos podemos decir: santo, 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 digno de suprema alabanza. Y la presencia del Señor va a descender. Nosotros con nuestra adoración vamos a procurar, vamos a hacer que la mano de Dios llene este lugar y se glorifique. En segunda de Crónicas 5, (12, 14). (12 al 14). Esta porción a mí me encanta. Dice: todos los levitas, que eran los cantores, Asaf, Emán, Jedutum, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban al oriente del altar, con címbalos, salterios y arpas, y con ellos 120 sacerdotes tocando las trompetas. Cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, alabando y dando gracias a Yahweh, y cuando alzaban sus voces acompañados con trompetas, con címbalos y con los demás instrumentos musicales, para alabar a Yahweh diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Entonces la casa de Yahweh se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando a causa de la nube, porque la casa de Yahweh se llenó del resplandor de su gloria. Usted se imagina nosotros aquí adorando al unísono y que esa presencia del Señor descienda y que llene su gloria a este lugar. ¿Cómo nosotros vamos a quedar? Postrados de rodillas. Pero eso tú y yo lo logramos con un corazón genuino, alabando, o sea, declarando palabras al Señor y adorándolo con un corazón genuino, como ya había dicho. Esto no solo sucede cuando adoramos con nuestra vida diaria, sino también en la congregación.
Esto puede ocurrir en nuestra vida íntima y debería de ocurrir, porque no solamente los jueves y los domingos debemos de procurar adorar a Dios, sino en nuestra intimidad. Nosotros tenemos que buscar de su presencia, y en esa presencia el Señor nos va a fortalecer, el Señor va a contestar las peticiones que necesitamos, el Señor nos va a sanar, el Señor nos va a dar la revelación que necesitamos para seguir adelante, pero tenemos que buscarlo en la intimidad. Y si en la intimidad lo buscamos y llegamos a este lugar llenos de Él, usted se imagina cuando venimos aquí un domingo y un jueves, esto va a ser lleno de la gloria de Dios, porque cada corazón va a estar tan sensible a su voz y a su presencia, que el Señor va a mandar a callar sus ángeles para inclinarse y escuchar la adoración tuya y la adoración mía. Pero siempre va a haber alguien que va a estar mirando y va a querer robarnos la adoración. David fue Mical, su propia esposa. Lo menospreció de su corazón. Siempre nosotros vamos a tener a alguien o algo, alguna circunstancia que va a hacer, que va a tratar de hacer que tú y yo nos callemos, que tú y yo digamos, no voy a sacar tiempo para Dios. Pero nosotros tenemos que ir por encima de eso y decir, no importa lo que me esté ocurriendo. Oye, lo estoy diciendo mucho, pero por algo lo estoy diciendo, hermano, porque hay que escucharlo y hay que internalizarlo. No importa la circunstancia que podamos estar viviendo, hay que adorar a Dios, porque Él es digno de suprema alabanza. Ahora, vamos a Juan 4. En Juan 4:20, el Señor le dice, al 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que viene el tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene el tiempo, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. ¿Qué dos elementos el Señor le está diciendo a la samaritana? En espíritu y en verdad. O sea que cuando nosotros alzamos adoración al Señor, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y la hermana Sari, cuando comenzó el culto, hablaba de que tenemos que volvernos seres espirituales. Amén. ¿Y cómo nos volvemos seres espirituales? Con nuestra fe. ¿Cómo con nuestra fe? Aceptando el sacrificio de la cruz del Calvario. No diciendo, sí, Él murió por mí. No, creyéndolo con todas sus fuerzas, de que Él vino, se vistió de carne y murió por ti y por mí. Que cuando en el trabajo te pregunten, tú te pares firmemente y digas, sí, yo creo en Jesús. Yo creo en que Él vino y murió por mí. No decirlo con miedo, sí, yo soy cristiano. No, yo no soy cristiano. Yo tengo a Jesús en mi corazón y yo le sirvo y yo creo en Él. Eso es ser espiritual. ¿Qué más? No solo creer en Él, hay otro paso, hay que bautizarnos, porque cuando nos bautizamos, ¿qué hacemos? Dejamos la vieja criatura y nos volvemos nueva criatura, y esa nueva criatura es una criatura espiritual, porque espíritu, Dios es espíritu, lo acabamos de leer, y nosotros nos volvemos seres espirituales. Espíritu y espíritu se comunican. ¿Por qué? Porque la vida carnal te impide poder ver a Jesús, porque hay incredulidad en el corazón. Pero cuando lo aceptamos, nos bautizamos, leemos y comemos su palabra, nuestra fe comienza a crecer y nosotros podemos adorarlo en espíritu y en verdad.
Amén. Gloria a Dios. O sea, en Hebreos 11:1, vamos a repasar un poquito. ¿Qué es eso de la fe? Dice en Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Y en el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea, recompensa el esfuerzo que tú y yo tenemos cuando vamos a la presencia del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No venga a abrir la boca, sí, santo, santo eres tú, y pretender que el Señor haga algo por ti, porque Él conoce todas las cosas y escudriña los corazones y sabe si tú realmente le crees, si tú realmente tienes fe. Hay que procurar tener fe, ser valiente y saber de que Él vino, y yo estoy convencida de que Él vino y me dio salvación. Amén, aleluya. Y cuando dice en verdad, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es eso de verdad? En Hebreos 10, 19 al 23 dice, yo solo voy a leer. Puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su carne. Y por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos entonces con un corazón genuino y la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. Acerquémonos pues confiadamente, con un corazón genuino y confianza de fe, de la fe. O sea, en espíritu tengo que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En verdad, ¿cómo es eso de verdad? Tengo que tener un corazón genuino. Cuando yo les describía el significado de las tres personas, Emma decía que era genuino. O sea, hay que ser genuino en nuestra adoración. Amén. Podemos venir aquí, danzar, tocar, cantar, batir las manos, pero Dios conoce nuestro corazón. De nada sirve galillarnos, de nada sirve sudar un montón danzando, pero si no tengo un corazón genuino, de nada sirve que yo haga un esfuerzo. Hay que tener un corazón genuino. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y lo mejor de todo, Hechos 16. Amén. 25. Esta historia es la tuya y la mía. Esta historia es la que nosotros diariamente vivimos. Cuando en muchas ocasiones nos sentimos atados de pies a cabeza, sentimos pesados los labios como para poder adorar por causa de ¿qué? Del ajoro, de la enfermedad, del dolor, de la humillación que tal vez nos han hecho sentir, porque tal vez sentimos que Dios anda en un silencio y no nos escucha. Situaciones que nos hacen sentir que no podemos más y nuestra boca comienza a callar. Pero Pablo nos enseña en esta historia, vamos a leerla antes de yo decirle. Y a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los prisioneros los escuchaban. Ellos estaban en la cárcel. Pablo y Silas estaban en la cárcel, y repentinamente sobrevino un gran terremoto y los cimientos
de la prisión fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el guardia de la prisión vio que las puertas de la prisión estaban abiertas y tomando la espada quería quitarse la vida porque pensaba que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo lo llamó en alta voz y le dijo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Entonces él, encendiendo una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y por ahí sigue una historia preciosa de que Pablo fue con Silas a la casa de este guardia y hubo salvación para el guardia y su familia. Y todo comenzó ¿en dónde? En la cárcel. ¿Haciendo qué? Cantando y adorando al Señor. ¿Qué provocó? Que las puertas de la cárcel fueron abiertas y que sus sus cadenas fueron abiertas. ¿Y qué más? Por ahí trajo la salvación al guardia y a su familia. Eso es lo que tú y yo podemos hacer en medio de la situación. Si te sientes atado, si sientes que la situación te ahoga, simplemente ve adelante de la presencia del Señor y dile: Santo, 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 digno de suprema alabanza, poderoso eres. Gracias, Señor. Y comienza a derramar tu corazón, a adorarlo, reverenciarlo, a respetarlo, a hablarle palabras de lo profundo de tu corazón y verás que te vas a levantar distinto, con nueva fuerza, hermano. Tal vez la situación sigue igual, tal vez la situación no mejore, pero tu corazón está lleno de fe. Tu corazón fue fortalecido. ¿Por qué? Porque aún es necesario que estés ahí en esa situación, porque algo el Señor te quiere enseñar, porque más adelante el Señor va a poner cántico nuevo en tu boca, porque cada situación es un cántico nuevo en tu boca que el Señor pone, porque lo conoces en medio de la situación. Pero hay que ¿qué? Adorarlo en espíritu y en verdad. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Mateo 27:51 relata que, vamos a buscarlo. Y al instante el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como las cosas del Señor vienen de arriba hacia abajo, hacia nosotros. El velo se rasgó en dos, o sea, ese velo era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y al romperse, ¿qué está diciendo? Que hay un libre acceso ante su presencia. Todo a través de la sangre de Jesús, que nos limpia, nos purifica y permite que podamos entrar confiadamente ante su trono. Ahora, en el principio hablé de que bienvenidos a una audiencia con el Rey. ¿Por qué? Primero que nada vamos a definir qué es audiencia. Es el acto de escuchar las personas de alta jerarquía. Cuando nosotros comenzamos a alabar al Señor, que comenzamos a decirle lo que está en nuestro corazón, y ya vas a algo más que simplemente alabarlo, sino que te vas de rodillas humillándote y reconociéndolo como el Señor de señores, tiene que pasar algo. Y ese algo es que hay que escuchar al Rey. Ahí es cuando nosotros tenemos que callar. Cuando entramos en esa intimidad con el Señor, hay que callar y escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Esa es la audiencia con el Rey. Procurar llegar a ese lugar santísimo ante la presencia del Señor y escuchar lo que Él tenga para decirnos. Pero hay un proceso. Hay que, como dice la palabra del Señor, sacrificios de alabanza. Hay momentos que llegamos aquí cansados, ajorados,
pero aún así vamos a ofrecer sacrificios de alabanza. Y cuando comencemos en ese sacrificio de alabanza, vamos a ver que poco a poco Dios comienza a cambiar nuestro lamento en danza. Y comienzas Él a cambiar las cosas en unas que sean de bendición para nuestra vida. Pero también escuchamos su palabra. También escuchamos lo que Él tiene que decirnos. Los músicos pueden ir pasando. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Repasando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos alabar. Podemos titubear, podemos pronunciar palabras, pero ningún cambio van a hacer. Pero si tenemos fe, la fe que mueve montañas, esa fe va a hacer que tu alabanza y que tu adoración llegue al trono del Señor como olor de incienso, fragante delante de su presencia. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que ser genuinos en la adoración. En el comienzo hablaba de que David mandó a los sacerdotes a que se santificaran. Hay que santificarnos. Hay que decirle: Señor, lávame con tu sangre preciosa. Señor, límpiame, Señor. Purifícame, Padre. Les extiendo una invitación. Si estás en el horno de fuego, la herramienta que te queda accesible es la adoración. Si nosotros comprendemos y entendemos lo que la adoración puede hacer, las cosas cambiarían. Porque es la intimidad que nosotros tenemos con Dios. Porque si no nos quedamos en un nivel espiritual donde pensamos que Dios es superficial. Pero si procuramos conocerlo, si procuramos ir más adentro en su palabra, vamos a conocer un Dios de que lo imposible lo hace posible. Un Dios que restaura, un Dios que vivifica, un Dios que tiene misericordia, un Dios que en medio de la necesidad te acompaña, un Dios que aun cuando tú estés en el horno, está a tu lado. Cuando estés en esa situación, no vengas al templo con las manos en el bolsillo, no vengas con la boca cerrada. Es momento de alzar tus manos y abrir tu boca en adoración, en alabanza. Es hora de decirle a Dios cuán grande es Él. Decirle: santo eres tú, nada soy sin ti. Es momento de reconocerlo, es momento de humillarnos, es momento de decirle: Señor, llena tu casa. Señor, tu casa soy yo, lléname de tu presencia. Es momento de que en esa situación tomes la herramienta que el Señor te está dando, la herramienta de adoración, de que le cantes, de que hables con Él, de que intimes, de que la situación no te calle. Esa herramienta te ayuda a crecer espiritualmente, porque estás intimando con tu maestro, estás conociéndole. Si estás en medio de la situación y no encuentras qué decir porque la situación te agobia, te voy a dar una clave. Te voy a aconsejar una oración. Dile: por encima de lo que esté pasando, Dios, tú sigues siendo Dios. Aunque sientas que no puedes glorificarlo, simplemente dile: Dios,
sigues siendo Dios. Ayúdame a ser como tú, Señor. Ayúdame a cada vez ser perfecto, Señor, como tú fuiste perfecto. Tienes una herramienta en tus manos, en tu boca, en tu cuerpo, y es simplemente reconocerlo como tu único Dios y tu único Salvador. Gracias, Jesús.
y afina todo nuestro oído, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor amado, Padre Santo, pero que nuestro corazón esté dispuesto, mi Dios, esté dispuesto, Señor, para adorarte, no importando que estemos bien o que no, Señor amado, no importando, Padre Santo, el problema que tengamos, Señor amado, la tormenta que venga a nuestro alrededor, Padre Santo, que podamos, Padre amado, ser como el águila, mirar, Padre Santo, desde las alturas, Padre Santo, y aprovechar los vientos para llegar hasta tu presencia, aún, Padre Santo, no importando las tempestades que nos atormenten. Te pedimos que nos bendigas, que te quedes con nosotros, que nos guardes tu